este nuevo intento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente de la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, de incidir en esta discusión que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión, una discusión que además hay que decirlo, no es nueva, esto que quieren tratar de imponernos en el pensamiento de que se trata de un tema fast track que se va hacer al vapor, pues es absolutamente falso. Esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todas las injusticias que comete lo hemos estado discutiendo como sociedad desde hace ya bastante tiempo y particularmente a partir de este llamado que hizo el presidente López Obrador el 9 de mayo de 2023 a a concretar lo que él denominó desde aquel momento el famoso Plan C. ¿Qué significaba ese Plan C? ¿Cuál fue exactamente el llamado del presidente López Obrador? Pues justamente salir a las urnas en este proceso electoral que vivimos el pasado 2 de junio y alcanzar mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Así se logró. En la Cámara de Diputados se tienen las dos terceras partes y en la Cámara de Senadores, pues nada más está a un voto, aunque hay ya muchísimas declaraciones de tanto senadores como de líderes de Movimiento Regeneración Nacional, sobre todo, de que ya se tendrían los votos suficientes para conseguir esta reforma al Poder Judicial de la Federación, que pues es muy importante. Y indicábamos al inicio de esta transmisión que Norma Piña, esta ministra presidenta de la Corte, pues aceptó esta solicitud que le hace la llamada JUFET, esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, en la cual le piden que se abra a consultas el hecho de que el máximo tribunal del país analice si está pues dentro de sus facultades constitucionales impedir prácticamente este proceso legislativo, dictar una suspensión a la discusión en el Poder Legislativo. Ahora esta discusión está en la Cámara Revisora, es decir, en el Senado de la República, y también pues esta solicitud que le hace la JUFET a Norma Piña pues indica que se pueda revisar si la Corte tiene facultades también para dictaminar medidas cautelares y otorgar garantías supuestamente, ¿no?, a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se verían afectados por estos cambios legales, es decir, por la democratización del Poder Judicial de la Federación. La ministra Lenia Batres nos ha confirmado en esta entrevista que sostuvimos con ella el día de ayer que sí será ella, porque así le fue turnada a su ponencia estos expedientes. Será ella la que en los próximos días tendrá que presentar proyecto para plantear si es posible o no que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza lo que se conoce como su facultad de atracción, tal como lo plantean los jueces y magistrados que integran la JUFET. Le consultamos sobre esto y también, bueno, ella nos dijo que no puede adelantar criterio porque eso incluso, o sea, no solo iría en contra del proceso o de este encargo que le dio la propia Norma Piña a su ponencia, sino que también incluso le podría acarrear algún tipo de responsabilidad. También le consultamos acerca de estas manifestaciones de apoyo estudiantiles, juveniles, que se vivieron el día de ayer en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el centro de la Ciudad de México, en el primer cuadro.
en el Zócalo capitalino, donde pues tanto la ministra Lenia Batres como la ministra Loreta Ortiz salieron a pues conversar, dialogar con estos jóvenes, quienes las vitoreaban con no están solas, no están solas, entre otras consignas que pudimos apreciar el día de ayer. También un poco más adelante recuperaremos momentos que se vivieron ahí en las inmediaciones de la Suprema Corte. Pero por lo pronto, les invitamos a escuchar esta conversación que sostuvimos con la ministra Lenia Batres sobre todos estos temas tan relevantes para nuestro país y volvemos. Ministra, muy buenos días, bienvenida al programa de la revista Contralínea. Pues saludarla y además preguntarle en qué va esta lucha por la reforma al Poder Judicial. Hoy amanecimos, hoy 5 de septiembre, amanecimos con una propuesta. Yo sé que no nos puede adelantar su criterio, pero sí me gustaría conocer su opinión. Una propuesta de la ministra presidenta Norma Piña de que se discuta si pueden frenar desde la Corte el proceso que se está llevando a cabo en el legislativo. Muy buenos días, ministra. Sí, parece que se hizo una petición formal por la JUFET, que es esta organización de jueces y magistrados, justamente quienes están impulsando el paro en el que se encuentra el Poder Judicial. Y se hizo una consulta y le está dando trámite la ministra Norma Piña, mandándomela a mí para realizar o para presentar un proyecto, un dictamen al respecto. Justamente por eso, pues no puedo adelantar criterio, adelantar una posible resolución porque me quedaría impedida y es más, probablemente hasta con motivo de sanción por estar adelantando un criterio de un asunto jurisdiccional que tengo que resolver. Entonces, lo único que puedo comentar es que, pues, como me he manifestado y como finalmente deberíamos o estamos obligados todas las personas juzgadoras, en este caso ministras y ministros, pues tenemos que respetar y yo voy a buscar en ese proyecto que realice, pues respetar las facultades constitucionales de cada uno de los poderes de la Unión, de la propia Suprema Corte en el alcance de sus facultades y del Poder Legislativo en el alcance de sus facultades y en este caso en su integración junto con otros órganos como le solemos llamar como Poder Constituyente, es decir, como un órgano particular que se crea, que solo existe cuando se va a reformar nuestra Constitución. Entonces yo estaré obviamente que acatando absolutamente el alcance que da nuestra Constitución para cada uno de estos poderes, planteando su respeto absoluto. Ministra, en lo que sí nos puede comentar que tiene que ver con esta, digamos, defensa del derecho del pueblo de México a elegir a sus jueces, magistrados y ministros, ¿cómo va esa resistencia o esa postura que ha mantenido a lo largo de estos días? Bueno, hoy recibimos aquí una manifestación muy grande, muy entusiasta de jóvenes que vienen a apoyar la reforma al Poder Judicial y nos ha dado mucho gusto. Les mandamos un mensaje, obviamente compartiendo esta postura, porque es finalmente la posición que hemos mantenido. Vamos a seguir o voy a seguir, en este caso vamos, porque salimos la ministra Loreta y una servidora a darles un saludo, a alentar que tengan esta manifestación, en este caso aquí en el Poder Judicial, a que se manifiesten en las calles. Finalmente, las y los jóvenes pues son expresión fundamental del sentir de nuestro pueblo y en este caso dentro o fuera de las universidades es muy importante que se manifiesten. Eh, También nos enteramos hace unos momentos que hay otras iniciativas
también para buscar frenar la reforma, una particularmente anunciada por la ministra Norma Piña, de que va a buscar una consulta. No sé todavía los términos de qué consulta, quién va a consultar, porque finalmente pues ya hubo la consulta de consultas, que fue el voto popular expresado el 2 de junio alrededor de una propuesta de reforma muy específica, y finalmente un pronunciamiento popular que se dio en las propias urnas. Bueno, yo creo que este tipo de esfuerzos pues son respetables mientras se realicen en el marco de la ley. Eh, Creo que tienen derecho a manifestar o a manifestarse pues por las posturas distintas que hay en nuestra sociedad, pero yo creería que en el caso de los órganos jurisdiccionales pues deberíamos estar muy atentos justamente a lo que resuelven o a lo que se va resolviendo en el ámbito de la competencia de cada uno. Pero creo que como manifestación política, que es finalmente la que está adquiriendo, el cariz que está adquiriendo esta protesta contra lo que se está resolviendo en el Congreso de la Unión en estos momentos, pues creo que es legítimo simplemente este tipo de acciones de carácter político. Creo que pues también se va haciendo evidente pues estas posturas en estos momentos, y ya en algunos casos casi inocultables, incluso hasta con sus nexos con otras partes, con actores netamente políticos. Se ha criticado mucho aquella reunión que se dio a conocer entre la ministra Norma Piña con el dirigente nacional del PRI y el ministro Juan Luis González Alcántara, pero creo que pues también en la propia manifestación realizada hace algunos días pues hubo también otro gran encuentro entre las oposiciones con algunos de los ministros que también se están resistiendo a la reforma, o con la oposición política formal de nuestro país o varios actores de ella, y pues simplemente pues va sucediendo que se van identificando estos nexos en el caso de donde los hay, o la identidad entre los diferentes puntos de vista, lo cual creo que nos deja o nos clarifica o nos confirma pues algo de lo que hemos venido también afirmando o sosteniendo desde que ingresamos a la propia Suprema Corte, y es el hecho absoluto e indiscutible de que los jueces, los magistrados y los ministros, es decir, cualquier persona juzgadora, pues no somos neutros. No somos neutros, tenemos ideología, tenemos algunas posiciones, sí necesitamos encontrar la forma menos intrusiva para manifestar esas posiciones ideológicas o incluso políticas que podemos llegar a tener, y a mí me parecería simplemente anotar que lo que sí es importante que se mantenga, tanto de quienes coinciden con la oposición como quien no coincidimos, es muy importante simplemente que manifestemos a la hora de resolver nuestros temas, pues sí, una posición independiente. Esta gran independencia que se enuncia por todos lados, que se asume que incluso con pretexto de estas manifestaciones, en realidad a la hora en la que tiene que manifestarse es a la hora en la que resolvemos estos temas, y ahorita menos que nunca se está manifestando a la hora de interponer algunos de los obstáculos para que avancen transformaciones importantes como esta en nuestro país. Entonces, me parece que ese es parte de los temas que podríamos tener como lección de las últimas semanas. Sí, independencia, practiquémosla.
Y también, ministra, pues preguntarle, porque en todo esto también hay competencias, ¿no? O sea, hay competencias que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, y hay competencias que no tiene. ¿Hasta dónde el Poder Judicial puede arrogarse facultades que no están establecidas en las leyes, particularmente en la Constitución, pero en el resto de normativas? ¿Hay alguna posibilidad de que se encuentre un hueco o definitivamente eso no debe ser, pues, porque se rompe la armonía? Finalmente México es un país de derecho, ¿no? Y se apela mucho al Estado de Derecho. Entonces, en ese momento, ¿en qué estamos también, ministra? Pues es parte del propio contenido de la reforma, que es muy, muy importante porque se ha venido y es, creo que además, origen y ejercicio del propio conflicto que actualmente vivimos, se ha venido tratando de convencer el Poder Judicial a sí mismo de que cambiamos el sistema jurídico prácticamente y que en nuestro país se vale adoptar la extensión de facultades que sí les dan otros regímenes constitucionales a sus jueces, particularmente el sistema anglosajón, de derecho anglosajón, que se practica tanto en Inglaterra, en el Reino Unido, como en Estados Unidos, le otorga una amplísima facultad a sus jueces para interpretar la ley, tanta que ellos tienen incluso la libertad de poder no interpretar la ley gramaticalmente, pero porque se les reconoce la facultad formativa de derecho, que esa es una facultad que en el sistema que tenemos en México, que es un sistema de derecho codificado, se le da exclusivamente al Poder Legislativo. Entonces aquí no tenemos los jueces facultad de crear derecho, lo que tenemos es una facultad de interpretar el derecho que se crea en el poder legislativo. Por eso nuestro límite siempre va a ser justamente el significado gramatical de las normas jurídicas. Podemos interpretar pues, normativas que son ambiguas, significados que pueden ser difusos, incluso en el alcance de los derechos a quienes van dirigidos. Lo que no podemos es contrariar, es decir, darle un significado absolutamente contrario a una norma jurídica que dice que pone límites como se ha hecho ya aquí, como a la norma de remuneración que dice el límite de las remuneraciones es el que tenga el presidente de la República, pero acá interpretamos tanto que resulta que creemos que no dice lo que dice y entonces no era para nosotros, o si tenemos normas que dicen que estamos obligados, como el artículo 54 de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que dice que estamos obligados a devolver lo que sobre del presupuesto a la tesorería de la federación y acá se manda un fideicomiso bueno, porque se interpreta un significado distinto. Bueno, aquí hay una extralimitación como hemos estado comentando aquí mismo en el propio pleno de la Corte, todo desde que ingresamos y desde la primera sesión que observamos esta tendencia, pues hemos estado insistiendo incluso al reencauzamiento dentro de los límites de la ley del actuar de nuestras resoluciones. Entonces, si nosotros tuviéramos esa facultad en el propio sistema codificado que tiene nuestro país y nuestra constitución le reconociera a los jueces esta capacidad para crear normas jurídicas para, digamos, incluso negar las que hizo el Poder Legislativo, pues estaríamos actuando dentro de nuestro marco jurídico, como esta misma interpretación que propuso y que adoptó la oposición, que propuso el ministro Alberto Pérez Dayán la primera reunión que se tuvo en los diálogos en el Congreso de la Unión, y de inmediato adoptó la oposición esa interpretación de la sobrerepresentación electoral que podía asumirse y bueno, la pelearon hasta el final. Bueno,
porque estaba proponiendo él negar lo que dice la norma jurídica para adoptar un criterio que él cree que debería existir, y eso peleó la oposición. Bueno, en nuestro país no existe esa facultad, vamos a seguirlo reivindicando, porque en realidad es el límite constitucional que se le puede dar a los jueces. No podríamos nosotros ser los sustitutos de los otros poderes, decidir cuándo, cómo, quién, como se ha estado pretendiendo en decenas, si no es que ya centenas de sentencias, se ha estado queriendo asumir esa posición, legislar sobre lo que legisla el legislativo, desvirtuar lo que puede hacer el ejecutivo, incluso detener obras públicas masivamente, porque se puede, es más, dándole el interés jurídico a quien claramente no lo tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, en este momento tenemos un reto fundamental en este tema, y sí es por eso muy importante acotar a nuestras facultades el alcance de lo que podemos hacer respecto específicamente de una reforma constitucional. Entonces, por supuesto que en este sentido, pues seguiremos insistiendo en ese autocontrol del Poder Judicial, eh, por supuesto, porque creo que es un gran error en todos sentidos, el quererse sentir el poder supremo o un poder supremo por encima de nuestra Constitución. Nuestro límite es la supremacía constitucional, esa supremacía constitucional es justamente la que nos puede resguardar al conjunto de la sociedad de cualquier poder abusivo. Y también el Poder Judicial, no solamente el Poder Ejecutivo, que es al que históricamente se le atribuyen la posibilidad de cometer abusos, no, el Poder Judicial puede y ha cometido múltiples abusos, entonces también debe estar sometido a la norma jurídica y fundamentalmente a la Constitución. Y ahora que menciona, ministra, esto de los abusos, también hay responsabilidades, es decir, los ministros, ministras de la Corte que incurren en estos abusos o en este abuso de poder o en esta extralimitación, también podrían enfrentar responsabilidades. Pues es parte de lo que venimos también advirtiendo desde hace unos días. Tu servidora desde la semana pasada, pues empezamos a solicitar la intervención de la propia Corte, del Pleno de la Corte, para eh, solicitarle a su vez o requerir a su vez al Consejo de la Judicatura Federal que tomara medidas respecto de este paro que no está contemplado en ninguna ley mexicana y que se está asumiendo como un privilegio más del propio Poder Judicial. La Constitución, en su artículo 123, en el apartado B, fracción décima, dispone muy específicamente que los trabajadores al servicio del Estado tienen o tenemos derecho de huelga cuando se violan de manera generalizada y sistemática los propios derechos laborales dispuestos en el artículo 123. En este momento no hay un emplazamiento a huelga porque además no hay ninguna demanda laboral, porque no se está quejando nadie de la violación de derechos sistemáticos o generalizados en su ámbito de derechos laborales. Entonces aquí lo que se ha dispuesto es absolutamente atípico e irregular, es que asociaciones civiles en las que se encuentran jueces y magistrados, primero, que fueron los que detuvieron las actividades de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito, han dispuesto este cierre. Fueron jueces y magistrados que sometieron a la votación dentro de su asociación civil, y al resultado de esa votación de su asociación civil, el derecho que se están dando a sí mismos para parar las actividades y parar el trámite de más de 440,000 juicios de amparo penales y otros tipos de juicios federales que se encuentran
actualmente pendientes de resolución en los juzgados de todo el país, de los juzgados federales. Y acá en la Corte fueron también dos asociaciones civiles, una de estudiantes que trabajan aquí en la Corte, o que así se denomina la asociación civil, y otra de los secretarios de la Suprema Corte, que sometieron a la votación también. Votó un tercio de los trabajadores que estamos trabajando aquí en la Suprema Corte, y asimismo se dio validez para que ese fuera el motivo por el cual se está deteniendo las actividades de la Corte, ya además sumándose a las del resto del Poder Judicial de la Federación. Entonces, con la resolución de instituciones o de organizaciones privadas, porque las asociaciones civiles son de carácter privado, brincándose a los órganos jurisdiccionales, a los órganos de gobierno, en el caso del Poder Judicial fuera de la Suprema Corte, que es el Consejo de la Judicatura Federal, y en el caso del Poder Judicial, a la presidenta del Pleno de la Suprema Corte, en el caso aquí de la Suprema Corte, porque es la presidenta, no el Pleno, ni siquiera la única responsable de la administración de la Suprema Corte. Entonces le da validez a una votación en la que participan cerca de 1,000 personas, cuando somos más de 3,000 trabajadores, si mal no recuerdo, 3,790 y tantos trabajadores en su conjunto de la Suprema Corte, los que integramos o los que formamos parte de la nómina, fueron y votaron, y el Pleno terminó respaldando. No tenía por qué votar porque no tenemos facultad al respecto, terminó respaldando el cierre de labores de aquí al próximo lunes, o más bien creo que se votó el jueves pasado, del jueves pasado al próximo lunes. Resulta que tenemos esa resolución por solidaridad con los trabajadores que ya habían estado parando las actividades en el resto del Poder Judicial. Entonces, hay un acto ilegal, hay una actitud además que está priorizando los intereses personales de las personas juzgadoras, que son las únicas que podría decirse están afectadas por la reforma que se está acordando, y los jueces, magistrados y ministros, o los intereses de los titulares del Poder Judicial, resulta que están o terminan estando por este paro de labores por encima de los intereses generales de la población, cuando nuestras obligaciones son resguardar los intereses generales, particularmente el acceso a la justicia, que es un derecho humano establecido en el artículo 17 de nuestra Constitución, y los titulares del Poder Judicial son los que han dispuesto que no se brinde este acceso a la justicia. Entonces, pues es un tema bien grave, por eso es que advertimos en el escrito que firmamos la ministra Loreta Ortiz, la ministra Yasmín Esquivel y tu servidora, pues advertimos que incluso es motivo de responsabilidad, de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque incluso se están devengando salarios sin venir a trabajar, sin que exista ninguna causa legal que lo justifique. No hay emplazamiento a huelga, no hay un paro de labores que se encuentre como posibilidad legal de nuestras facultades, y por lo tanto, bueno, y además no hay facultad de ningún órgano jurisdiccional para detener las labores de acceso a la justicia de la población. Por lo tanto, pues hay un incumplimiento de normas jurídicas, de varias normas jurídicas: ley de responsabilidades de servidores públicos, ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ley de carácter presupuestal, por estar también devengando estos recursos, incluso Código Penal Federal y
el artículo o los artículos 108, 109, 110 que hablan de las responsabilidades de las personas servidoras públicas de nuestra Constitución. Ministra, y bueno, también preguntarle, aprovechar esta charla con Contralínea, pues preguntarle qué sigue en esta defensa de la propia legalidad, ahora sí, porque claro, es muy fácil arrogarse estas facultades para las que no se tiene ningún marco legal, pero lo difícil es estar del lado de la resistencia. En ese sentido, ¿qué sigue, ministra? ¿Van a seguir luchando ya como, digamos, en esta unidad, usted, la ministra Loreta, la ministra Yasmín, o solo es ocasional cuando así lo determinan las circunstancias que las tres salen juntas, como en este comunicado que sí veíamos como les decían, bueno, entonces váyanse a paro, que es ilegal y pues ya ni modo, pero entonces por lo menos no cobren este recurso, ¿no? O sea, háganlo como el resto de los trabajadores y trabajadoras de este país, que si se van a huelga, pues no cobran sus salarios e incluso si al final se determina que la huelga no es legítima, pierden esos salarios, o sea, nadie les repone ese recurso. Entonces, ¿qué sigue en esta lucha, ministra, por rescatar al Poder Judicial de estos tentáculos del sector económico, pues ya oligárquico? Que pues atrapó, la verdad, hay que decirlo, capturó al Poder Judicial. Pues yo esperaría que sigamos coincidiendo las tres ministras en estas posiciones. Por supuesto que voy a seguir personalmente insistiéndoles en que respaldemos la transformación del Poder Judicial y esperaría pues que sigamos teniendo estas coincidencias. En este caso fue absoluta nuestra coincidencia respecto del paro y pues viene un momento pues ya más complicado o sumamente complicado los próximos meses en que pues estará seguramente, porque eso es lo que se vislumbra en el propio Congreso, se estará aprobando y por lo tanto pues comenzando a aplicar el contenido de la reforma. Entonces yo esperaría que sigamos teniendo coincidencias. Ojalá hubiera más coincidencias con otros ministros, pues desafortunadamente no ha sucedido, pero cualquier coincidencia, por supuesto que creo que debe generar esfuerzos conjuntos entre la mayor cantidad de los ministros. Hubiera esperado, hubiera creído que aquí había una noción de responsabilidad en el conjunto de todas y todos los ministros como poder que somos, como uno de los tres poderes que dirige el rumbo de nuestra nación. Hubiera pensado que se tenía más perspectiva y más responsabilidad estadista de este poder, pues no la ha tenido desafortunadamente, pero creo que si llegara incluso a cambiar de punto de vista alguno de los ministros o ministras, pues tendríamos que pensar en sumar esos esfuerzos también a la siguiente fase de construcción que seguramente se tendrá que tener respecto de los cambios que nos llegue a ordenar la reforma aprobada en su momento. Todo vislumbra que así será y en esa idea ojalá que se transformen las actitudes de los ministros. Yo pensaría que la responsabilidad de este poder pues es justamente asumir los momentos de transformación, entender el sentir de la población y si no se tuvo en su momento la perspectiva de empujar o de sumarse a esas voluntades o a ese sentir de nuestra población, pues hacerlo ya, porque finalmente cada vez queda más claro para quien en algún momento dudó o creyó que podía suceder otra cosa en nuestro país, pues cada vez queda más claro que las posiciones que buscaban que no se moviera el Poder Judicial, pues no son el sentir popular, no son el sentir de la gente, sino más bien el contrario,
hay un enorme clamor en la población que hemos constatado en plazas públicas, en foros, en conferencias y en prácticamente todos los rincones, por lo menos algunos en los que me ha tocado ser testigo o testiga, se puede constatar que hay un enorme clamor, una enorme exigencia de nuestra población para transformar la justicia en México. Hay un sentido, un sentimiento de alejamiento, de privilegio, de incluso de espacio que les está negado a la mayoría de la población. Hay un sentimiento de exclusión del tema de la justicia. Pensar en juicios es pensar en tener dinero, porque para empezar hay que tener la disponibilidad de poder contratar abogados y de poder dar batalla, y eso significa incluso tener disponibilidad de tiempo y de recursos para sostener esa batalla que cualquier persona puede llegar a tener necesidad en términos jurisdiccionales. Y hay además una absoluta conciencia o una absoluta noción de que el Poder Judicial no ayuda al ejercicio de los derechos fundamentales de la mayoría de la población, y menos aún en los derechos sociales, que son la base del ejercicio de los demás derechos humanos que tenemos inscritos en nuestra Constitución. Entonces, por eso es un espacio, por la naturaleza que se le ha dado en nuestro país, prácticamente excluyente para las mayorías. Y esa exclusividad que tiene, pues se convierte en una absoluta demanda muy sentida de muchísima gente de democracia. El tema de la propia democratización, creo que se siente así, la gente lo siente como pues una oportunidad de poder decidir quiénes son los jueces, pero una oportunidad de tener acceso, de poder ser parte de un poder judicial que no les es nada cercano o nada conocido, porque ha sido excluyente para la mayor parte de nuestra población. Y ministra, bueno, finalmente preguntarle, ¿cómo puede el pueblo de México acompañar todas estas decisiones, todo este cambio? O sea, no basta a veces pues con manifestarse a través de la urna, ¿no? En este caso, el 2 de junio pues fue el llamado que hizo en su momento el propio presidente López Obrador, pero a veces no basta y también hay manera de arropar esta lucha de otras formas. ¿Cómo podría el pueblo de México, por lo menos la audiencia de este programa, acompañar a este esfuerzo? Es, este tipo de movilizaciones como la de hoy aquí de jóvenes que se dieron cita afuera de la Suprema Corte, creo que son muy importantes, muy simbólicamente además, muy, digamos que destacadas, porque finalmente pues es directamente, son los jóvenes los que reaccionaron, vieron la posibilidad y además la necesidad de venir a manifestar este apoyo. Creo que este tipo de manifestaciones pueden organizarse en muchos lados, aquí o en otros lados, y también son, creo que, una buena forma de mandar este mensaje a quienes siguen sin creer, que es el sentir mayoritario de nuestra población, que se trata de una necesidad, no de un funcionario o de una funcionaria, sino de la necesidad de la gente, que eso es, creo que, lo que no se quiere entender, que no es el clamor de una persona por haber cometido un error, porque hay quien ha querido interpretarlo así. Es que el problema surge porque no se paró en el evento aquel del 5 de febrero la ministra. No, el problema no es ese, el problema es de un conjunto de actos que son abusivos y que finalmente sí llegan o llegaron a generar esta enorme oportunidad
de poder estar transformando nuestro poder judicial. Entonces, si más gente lo manifiesta por las formas, obviamente siempre pacíficas, siempre, bueno, pues como esta manifestación muy alegre y muy colorida que está todavía ocurriendo aquí en las afueras de la Suprema Corte, entre más se pueda hacer expresiva esta manifestación a favor de esta reforma, creo que podrían quizá estarlo registrando ya quienes insisten en resistir en impedir, incluso que todavía creen que pueden impedir el avance de este clamor o de este ímpetu que ya se convirtió en este momento en minuta, que está a punto de votarse en la Cámara Revisora, en el Senado de la República, y que después pasará a los congresos de los estados. Entonces, que se mande este mensaje, pues sí, yo sí me sumaría a esa convocatoria, transmitámoslo, hagámoslo masivo, que se comprenda que no es el problema de una sola persona, que no es problema del presidente de la República, que no es problema de una o unas ministras, que no es problema ni siquiera de un partido político o de unos legisladores, que se trata de un problema muy fuerte que tiene estructuralmente el Poder Judicial mexicano y que genera que el acceso a la justicia no sea generalizado, que no tengamos una regularidad de un servicio, pongámoslo así, si así lo vemos a la hora de impartir justicia, de un servicio público que esté al alcance de todas y todos los mexicanos. Ministra, pues como siempre, un gusto conversar con usted. Le agradezco estos minutos, estas reflexiones y le deseo que pase una bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Un saludo afectuoso a ti y a tu auditorio.